Revelado. El increíble acto de un vaquero que transformó 8 vidas mientras ella luchaba en la nieve. José, un vaquero del norte de México, despertó aquella mañana con una presión en el pecho. El frío invernal se filtraba por las rendijas de la puerta de su modesta casa, donde vivía con su anciana madre. Cada día, el sol resplandecía sobre las montañas, iluminando su rutina de trabajo arduo en el rancho. Pero hoy era diferente. La tormenta que se cernía sobre el horizonte era inminente y amenaza con cambiarlo todo. Mientras preparaba el desayuno, su mente giraba en torno a una sola preocupación: las responsabilidades que lo mantenían en pie. Su madre, su hogar, su trabajo. Su fiel amigo Manuel siempre le decía que ser vaquero era más que cuidar de las vacas. Era una forma de vida que giraba en torno al honor y el sacrificio. Cuando escuchó que la hija de Manuel, Anita, había salido en busca de unos libros esenciales para su universidad, un escalofrío recorrió su espalda. La nieve comenzaba a caer, y la perspectiva de que una joven se aventurara sola en la tormenta le resultó aterradora. Su corazón se aceleró con cada rumor que llegaba a sus oídos. La tormenta azotaba y la visibilidad se reducía a casi nada. Entre el abrumador sentido del deber hacia su familia y su compromiso con el rancho, José sintió el peso del mundo sobre sus hombros. ¿Debía arriesgar todo por una promesa que podría ser tanto esperanza como destrucción? La voz de su madre resonaba en su mente, instándole a ser valiente. Valiente, pensó. ¿Qué significaba eso en un momento tan crítico? No podía quedarse de brazos cruzados mientras la tormenta se desataba. Su espíritu de lucha chocaba contra la lógica de su vida, y la presión se volvía insoportable. Caminó de un lado a otro, su mente una tormenta en sí misma. El tiempo no era un amigo. El pánico creció en él como un fuego descontrolado. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Su determinación ganó la batalla dentro de él. A pesar de las consecuencias que podría enfrentar, José decidió salir en busca de Anita. Pero antes de dar un paso, un torrente de imágenes invadió su mente. Imágenes de su madre esperando en casa, de su trabajo en el rancho, su sustento. Era como si cada decisión que había tomado hasta ahora quedara en un delicado equilibrio. Salir a buscar a la joven significaba arriesgar su mundo entero, una apuesta que podría cambiar el curso de su vida para siempre. De repente, se encontró en medio de una nevada aterradora. El viento aullaba a su alrededor. Cada paso el suelo se volvía más resbaladizo y la tormenta se intensificaba, como si la naturaleza quisiera probar su valor. Sin embargo, su voluntad se reafirmaba. Su mente gritaba que debía avanzar, que la vida de Anita estaba en sus manos. Con cada respiración, recordaba la nobleza de su misión. A lo lejos, sombras se movían entre la nieve, y su cuerpo temblaba de miedo, pero su corazón ardía con un deseo de salvar. La mayor lucha apenas comenzaba, pero José estaba decidido. Podría enfrentar no solo la tormenta exterior, sino también los secretos que se cernían sobre él y su comunidad. La nieve caía con una furia incesante, haciendo que cada paso de José se sintiera como un desafío monumental. El frío le calaba los huesos, y la oscuridad que se apoderaba del paisaje contrarrestaba su resolución. A medida que avanzaba, sus pensamientos se tornaban cada vez más oscuros. ¿Qué si algo le sucedía a Anita? ¿Qué pasaría con su madre si él no regresaba? Estos dilemas lo acosaban como sombras acechantes, amplificando su incertidumbre. Sin embargo, allí estaba él, decidido a tomar riesgos, arriesgando su propia vida por la de alguien más.
Este conflicto interno se transformó en una lección sobre el valor. Mientras sus pies deslizaban en el hielo, se encontró cuestionando no solo el valor físico de enfrentarse a la tormenta, sino lo que realmente significaba ser un hombre de honor. Con cada aliento visible en el aire helado, una parte de él se preguntaba si su valentía era genuina o simplemente una reacción impulsiva ante la desesperación. Los recuerdos de su madre lo reconfortaban, llenándolo de un deseo de proteger a los que amaba. Pero este deseo se transformó en una presión que comenzaba a obstaculizar su enfoque. La combinación de sus miedos lo hizo reflexionar sobre sí mismo, revelando que su valentía no era ajena a la duda, sino que iba de la mano con ella. Avanzar, a pesar de los miedos, se convirtió en su nueva definición de valentía. De repente, un distintivo grito rompió el silencio ensordecedor de la tormenta. Era un sonido familiar, el llanto angustiado de Anita. Su corazón dio un vuelco. En ese instante, la urgencia se apoderó de él. No había tiempo para dudar. Empezó a correr hacia el sonido. Cada paso era un recordatorio de la fragilidad de la vida en medio del caos. Sin embargo, mientras corría, José comenzó a notar algo más, una sensación de lucha interna más profunda. Cuando había decidido salir en busca de Anita, había pensado que iba a convertirse en su salvador. Pero en ese momento, se dio cuenta de que su traición a la lógica era, en verdad, una búsqueda de redención personal. Había pasado tanto tiempo cumpliendo con el deber y la obligación que este acto se sentía como un resurgir de su propia esencia. La lucha por salvar a Anita era, en realidad, una batalla para redescubrirse. Al acercarse a la silueta de Anita en la distancia, la desesperación se transformó en algo más que simple salvar una vida. Estaba tratando de salvar la suya propia. Se dio cuenta de que, a través de este viaje, él también necesitaba el coraje de enfrentarse a sus propios temores y al sacrificio que conllevaba ser responsable. Finalmente, cuando sus manos se encontraron, el frío de la nieve pareció desvanecerse un instante. Pero ese calor fue efímero, ya que la tormenta que los rodeaba amenazaba con tragarlos de nuevo. Con la joven a su lado y la determinación renovada, José miró hacia el futuro. Era el momento de asumir un nuevo rumbo, de enfrentar no solo las inclemencias del tiempo, sino también los propios demonios que había reprimido. Mientras luchaban por regresar, una nueva pregunta brotaba en su mente. ¿Qué pasaría si este viaje lo transformaba no solo a él, sino a su comunidad entera? Cuando una sombra de duda volvió a cruzar su mente, supo que debía enfrentar su mayor reto, el sistema que había mantenido a su familia y amigos atrapados en mediocridad. La tormenta no era solo un fenómeno natural, era un símbolo de lo que debía transformar en su vida. Con esos pensamientos a flor de piel, avanzaron a través de la tormenta, cada paso acarreando no solo el peso del presente, sino la pesada carga de un futuro incierto que prometía un verdadero cambio. Pero su viaje recién comenzaba, y el verdadero desafío de que se trataba la transformación era inminente. La lucha por avanzar se intensificaba con cada instante. José y Anita, atrapados en el torbellino blanco, hacían todo lo posible por mantenerse unidos. Pero más allá de la tormenta, la mente de José se debatía entre la urgencia de regresar y la necesidad de armar un plan para el futuro, uno que no solo involucrara a él y a Anita, sino a todas las personas que los rodeaban. El impulso que sintió al decidir ir a buscarla se convertía en una carga. El deseo de protegerla era un faro, pero también un recordatorio de que sus vidas no podían estar atadas a decisiones impulsivas. Mientras sus pies se hundían en la nieve, cada paso era un eco de su vida pasada. Las dudas que había mantenido reprimidas comenzaban a aflorar con fuerza renovada. Recordó a sus amigos estancados en situaciones similares a las que él había dejado atrás. Las conversaciones olvidadas sobre sueños y aspiraciones perdidas surgieron en su mente, como fantasmas de un tiempo que ya no existía. José se percató de que su transformación no podía limitarse a su propia lucha. Debía ser un catalizador de cambio para quienes lo rodeaban.
Durante el trayecto, la preocupación por Anita también se entrelazaba con su propio anhelo de un propósito mayor. Ella lo miraba con ojos que, a pesar del miedo, irradiaban una mezcla de confianza y esperanza. ¿Qué futuro merecían? La realización de que eran las semillas de ese futuro emergía en sus pensamientos como una revelación profunda. Necesitaba compartir con ella su visión. No solo regresar ilesos, sino transformar la realidad de su comunidad. Con las palabras de aliento todavía resonando en su mente, José se detuvo un instante. ¿Qué harías si tuvieras el poder de cambiar algo, Anita?, preguntó, intentando desplazar sus miedos hacia una conversación más profunda. Ella lo miró, sorprendida por la pregunta en medio de circunstancias tan adversas. Pero sus ojos reflejaron el mismo fuego que ardía en su interior. Haría lo que sea necesario para darles a los niños un futuro mejor. No quiero que vivan en el miedo constante de no tener oportunidades. La respuesta fue como un disparo certero en su corazón. En un momento, el propósito de José comenzó a cristalizarse. Era hora de alejarse del conformismo en el que había estado atrapado durante tanto tiempo. La promesa de un cambio brillante, uno donde los miedos no dictaran sus vidas, resonó en su mente. Con esta nueva perspectiva, el frío y la tormenta parecieron perder parte de su poder sobre él. No era solo un viaje de retorno, era un recorrido hacia un futuro que se iba delineando con cada palabra compartida con Anita. La nieve seguía arremetiendo, pero ya no era una adversidad, sino un símbolo de las dificultades que tenían que enfrentar. Juntos, podrían romper la barrera del temor y construir un camino hacia el mañana. Al alcanzar una pequeña cabaña que surgió de entre la nevada, José sintió que la claridad lo envolvía. ¿Qué pasaría si decidían regresar y motivar a otros a unirse a su transformación? La pregunta giró en su mente, desbordándolo de entusiasmo y convicción. Y entonces el eco de su madre, haciéndole recordar la importancia de actuar con responsabilidad y valentía, resonó más fuerte que nunca. La vida de su madre siempre había sido un ejemplo de renuncia por el bien de su familia. Ahora él debía ser su propio ejemplo. Con un nuevo rumbo marcado y la promesa de un cambio profundo, José se detuvo y miró a Anita. Eran más que sobrevivientes. Estaban destinados a ser arquitectos de una nueva realidad. Sin embargo, un último obstáculo se interponía. A pesar de su determinación, sabían que no podrían enfrentar por sí solos lo que estaba por venir. La pregunta se deslizó como una sombra en su mente. ¿Tendrían el valor de desafiar a aquellos que se aferraban al miedo y la mediocridad que los rodeaba? La tormenta no era el único enemigo al que debían hacer frente. Mientras se adentraban en la cabaña, un escalofrío recorrió la espalda de José. Algo en su interior le decía que el verdadero desafío estaba a punto de emerger. Las palabras de su madre y el llanto de Anita habían forjado en él no solo un deseo de proteger, sino una determinación inquebrantable. El momento de la verdad se acercaba. El aire dentro de la cabaña era denso, impregnado de la humedad que traía la tormenta fuera. A medida que José y Anita se acomodaban, la calidez del lugar ofrecía un respiro momentáneo, pero la urgencia de sus pensamientos persistía. José había sentido un cambio dentro de él, una chispa naciendo en su interior, pero también la presión de las expectativas lo envolvía. ¿Cómo podría convertir ese ímpetu en acción real? Analizaba el escenario. La primera tarea era crear un objetivo claro. No podían regresar como si nada hubiera cambiado. Sin embargo, eso requería un plan, una estrategia bien definida. ¿Dónde comenzar? La imagen de sus amigos, estancados en sus rutinas diarias, surgió en su mente. Necesitaban motivación, un propósito fenomenal que los sacara de su letargo. Ni siquiera él había tenido claro cómo hacerlo hasta ese momento. Sería sencillo esperar cambios, pero mucho más difícil inspirar a otros a seguir un nuevo camino. Anita interrumpió su cadena de pensamientos. «José, ¿qué está pasando por tu mente?», preguntó. Su voz rozaba entre la curiosidad y la inquietud, lo cual le dio a José una oportunidad. Si finalmente iba a actuar,
Debía ser por medio de una colaboración abierta. No quería liderar un movimiento sin incluir a su compañera. Estoy pensando en cómo podemos hacer que otros vean este cambio, en cómo podemos abrir sus ojos a las posibilidades que hay en la vida, contestó, sintiendo que cada palabra le daba más claridad. No es solo regresar, es sobre qué queremos construir en el futuro. La respuesta de Anita fue inmediata. Siempre he creído que el miedo nos paraliza. Pero, ¿y si los animamos a arriesgarse? ¿Organizar algo que les muestre que pueden desafiar lo que les ha sido impuesto? Propuso, su voz ahora iluminada por una nueva energía. La conversación se tornaba intensa y reveladora. Cada idea fluía entre ellos, tejiendo una red de posibilidades. José se dio cuenta de que las habilidades que había desarrollado en su vida diaria, resolviendo problemas y gestionando crisis, podían ser la base de este nuevo enfoque. Pero no podía hacerlo solo. Necesitaba un equipo concreto, un grupo de amigos que compartirían el mismo deseo de cambio. ¿Pero quiénes y cómo los reuniría? Ese mismo enfoque reflexivo lo llevó a preguntarse cuál era su valor, esa habilidad que creía innata, posiblemente olvidada. Con cada paso que decidía dar, una parte de su antigua vida se desvanecía. Reflexionó sobre su deseo de escalar en su vida profesional, su interés en reformar no solo su realidad, sino también el entorno que los había definido. Una semana atrás habría ignorado el desafío de verbalizar estas inquietudes, pero ahora ya no había lugar para la indiferencia. Sentía en sus entrañas una necesidad imperiosa de actuar. «Vamos a hablar con ellos», afirmó, tomando la mano de Anita. Lo que comenzó como un destello de esperanza se convertía en un compromiso tangible. Cuando salieron de la cabaña, la tormenta intensificó su ferocidad, pero José no percibía el mismo temor. Una especie de energía lo empoderaba. Enfrentar la adversidad era un paso necesario. Cada uno de ellos podría contribuir con su voz, pero el qué, el cómo, seguiría siendo un enigma. Sin embargo, al acercarse al grupo de amigos, comenzó a cernirse la duda. ¿Tendrían el valor para unirse y dar el primer paso hacia un cambio real? Su propia inseguridad se manifestaba como una sombra fugaz. La lucha no sería solo física, sino un desafío psicológico que requeriría de su mejor versión. En ese momento, un conjunto de sus amigos apareció a la vista, cercanos y acariciando la bruma de la tormenta, y con ellos una nueva interpelación. ¿Serían aliados o detractores del cambio? José sintió que un ciclo nuevo se estaba iniciando, uno que probaría sus deseos y aspiraciones. Con la mirada fija en el grupo, la urgentísima cuestión lo hirvió en su interior. La verdad que había sostenido siempre era ahora ineludible. El cambio que deseaba debía comenzar desde su propia voz, y el momento de actuar había llegado. El agua empapada de la tormenta fría caía sobre ellos mientras se acercaban al grupo. José sintió que su corazón latía con fuerza. El murmullo de sus amigos llenaba el aire tenso, mezclándose con el sonido del viento y la lluvia. Cada paso que daba hacia el grupo era como una firme declaración. No estaba solo en este viaje, pero el peso de la incertidumbre lo envolvía. ¿Qué diría? ¿Cómo podrían tomar en serio su llamado al cambio? Su mente se debatía entre las dudas y la determinación. Cuando llegó, se encontró frente a 6 rostros conocidos, cada uno reflejando una mezcla de sorpresa y confusión. Algunos comenzaron a murmurar, pero José necesitaba que ese diálogo se convirtiera en un diálogo real y significativo. «Amigos», empezó, sintiendo cómo las palabras pesaban en su lengua. «He estado pensando en nosotros, en lo que hemos dejado de ser y en lo que realmente podemos llegar a ser». La mirada de Anita en su dirección lo animó a seguir. Ella era el faro que había encendido la chispa de su transformación y sabía que debía darle voz a esa energía compartida. «¿Qué nos impide buscar algo más, algo diferente?», continuó, notando que unas cejas se alzaban en escepticismo. «Veo cada día cómo nos reencontramos con el mismo patrón. Necesitamos salir de este ciclo».
Las palabras parecían airtadas por el viento, pero él persistió, su corazón latiendo rápido por la urgencia del momento. Lo que tenemos en juego no se limita a este grupito, interrumpió uno de sus amigos, Leo, la voz cargada de sarcasmo. ¿Y qué realmente podemos hacer? Vivimos en esta burbuja que parece impenetrable. La palabra burbuja sonó como un toque de campana en la conciencia de José. Esa burbuja era la imagen perfecta, un espacio limitado al que todos estaban cómodamente atados. Pero, ¿y si pudiéramos romperla? La idea parecía volar como un rayo de luz en su mente. He pensado en eso. ¿Por qué no hacemos algo nuevo, algo que se salga de esos límites? Podríamos planear un viaje, una experiencia que nos empuje hacia el crecimiento. Es el momento de desafiar lo que creemos que somos capaces de hacer. José sintió cómo cada palabra se hacía más sólida. Ya no hablaba solo de un deseo. Estaba moldeando un futuro posible. Los murmullos se transformaron en murmullos más críticos y cuestionadores. Algunos se mostraban escépticos, pero otros empezaban a mostrar interés. José sintió que su corazón se elevaba. La reacción de sus compañeros era la prueba viviente de que cada uno tenía un instinto de cambio latente, solo que necesitaban el momento adecuado para despertarlo. Anita sonrió. Ella sabía que la resistencia era parte del proceso. No estamos pidiendo que todos estén de acuerdo, sino que reflexionen. Hay un potencial en cada uno de nosotros que sigue sin ser explorado. Apoyó. La tensión comenzaba a disiparse, un cambio sutil, pero muy significativo. La conexión fue creciendo. Una semilla de interés se plantaba mientras las conversaciones se movían hacia la posibilidad. ¿Qué actividades podrían realizar? ¿Qué objetivos perseguir? Un amigo sugirió un reto de supervivencia. Otro propuso salir a correr. Otros incluso se ofrecieron a compartir habilidades que habían aprendido y que podrían beneficiar al grupo. José se sintió revitalizado. Lo que en un principio se creía que sería una batalla psicológica se volvía una exploración colectiva. Había comenzado a ver a sus amigos como parte de un ecosistema de crecimiento, cada uno ofreciendo algo único. Allí, entre las risas y las ideas alzadas por el aire pesado de la lluvia, se estaba formando una dinámica que parecía capaz de retar los confines de la burbuja. Pero mientras el entusiasmo crecía, una idea aterradora se asomó en la mente de José. ¿Y si el cambio era más difícil de lo que imaginaban? Esa pregunta persistiría, como registro tangible de lo que vendría. Mientras el grupo decidía avanzar, él comprendía que el reto personal no se limitaba a lanzar la idea, sino a sostenerla y transformar la esperanza en acción tangible. ¿Podría realmente ser el motor de esta transformación o perdería fuerzas ante el primer obstáculo? Con cada plan trazado y cada voz unida, un nuevo ciclo se estaba iniciando. Con el corazón latiendo desaforadamente, José miraba a sus amigos y se preguntaba, casi audiblemente, ¿estamos listos para la transformación a pesar de lo que nos diga el miedo? Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones y actividades. José se sumergió en la tarea de planificar el viaje, impulsado por un renovado sentido de propósito. Comenzó a organizar reuniones con sus amigos, donde cada idea era una chispa que encendía la imaginación colectiva. La lluvia había dado paso a días soleados y con cada rayo de sol su confianza crecía. Sin embargo, las dudas no desaparecieron. En cada encuentro, José se encontraba luchando no solo por convencer a los demás, sino también, y sobre todo, por consolidar sus propios temores. La presión de ser el líder fluctuaba entre empoderar y asfixiarlo. A menudo se despertaba en medio de la noche, cuestionándose si realmente tenía la capacidad de guiar a su grupo hacia un futuro incierto. La visión de su viaje empezó a tomar forma. Un fin de semana en un refugio de montaña, con actividades al aire libre que forjarían vínculos y despertarían el espíritu aventurero que todos llevaban dentro. Pero a medida que se acercaba la fecha, la incertidumbre se sentía como una sombra creciente. Se preguntaba si realmente estaban listos para salir de la burbuja que habían formado, si ese viaje podría desatar algo profundo en cada uno. Sus pensamientos giraban en torno a si el cambio que anhelaban era realmente posible.
Un día, buscando la inspiración que necesitaba, decidió asistir a un taller sobre liderazgo en situaciones difíciles. Al principio, pensó que asistía para aprender a motivar a su grupo. Sin embargo, el primer día del taller comenzó a hacer eco en su interior de una manera completamente inesperada. La oradora principal, una mujer con una historia de superación notable, hablaba sobre la importancia de reconocer las propias limitaciones y cómo, a menudo, el verdadero liderazgo se encuentra en la vulnerabilidad. Las palabras de la oradora resonaron con José como un eco profundo. Ella había enfrentado situaciones que la habían obligado a mirar dentro de sí misma, y en el proceso, no solo había encontrado su voz, sino que también la había compartido para empoderar a otros. Fue un momento de revelación para él. Entendió que liderar no significaba tener todas las respuestas, sino estar dispuesto a enfrentar sus propias inseguridades y trabajar desde allí. Regresó a casa aquella noche sintiéndose transformado. Se dio cuenta de que no podía cargar el peso del cambio sobre sus hombros por sí solo. Más bien, debía fomentar un ambiente donde cada uno pudiera expresarse, donde las debilidades se vieran como oportunidades para crecer juntos. Esa misma noche, comenzó a diseñar dinámicas para el viaje que permitirían espacios para que cada uno compartiera sus anhelos, temores y capacidades ocultas. En la siguiente reunión, José abordó a su grupo con una nueva perspectiva. No quiero ser solo el que asuma el liderazgo. Quiero que todos se sientan parte de esto. Propuso la idea de que cada uno preparara un pequeño discurso, compartiendo sus motivaciones y expectativas para el viaje. La idea fue recibida con murmullos de sorpresa, pero también con una creciente curiosidad. Un amigo propuso compartir un talento personal, lo que abrió el espacio para que otros también se sumaran con sus propios talentos, habilidades o pasiones. José sintió una mezcla de alivio y expectación. Estaba claro que el viaje sería un espejo no solo de la resistencia y el crecimiento del grupo, sino también de sus luchas individuales. Mientras la conversación fluía con más calidez, recordó lo que la oradora había dicho. El verdadero desafío no es el viaje en sí, sino lo que descubres en ti mismo y en los demás a través de él. Pero justo cuando las cosas parecían tomar un rumbo positivo, un mensaje inesperado llegó a su teléfono esa noche. Uno de sus amigos más cercanos, cansado de la idea de salir de la burbuja, anunció que se retiraba. José sintió que el aire se le escapaba. ¿Podía enfrentar la oposición interna que podría fracturar el grupo y desbaratar su esfuerzo? ¿Cómo sostener la visión en medio de esta inesperada resistencia? El temor volvió a sorprenderlo, pero también era una oportunidad. Podría convertir esa negativa en un puente y demostrar que su viaje no era solo hacia un destino, sino hacia él mismo y hacia el resto del grupo. La lucha se intensificaba. La próxima reunión tendría una carga aún más importante. Un dilema se cernía en el aire. ¿Cómo convertir la crisis en un catalizador de unidad? El viaje hacia la transformación ya había comenzado, pero el camino se volvía más intrincado. José respiró hondo. Estaba listo para enfrentar el desafío que podría definir no solo la experiencia, sino su propia trayectoria. La presión de la inminente reunión se convirtió en un peso palpable sobre los hombros de José. Sabía que debía abordar la situación con cautela. Si no gestionaba correctamente el contratiempo de la deserción de su amigo, todo lo que había construido podría desmoronarse. Se sentó en su mesa, rodeado de fichas y notas, cada una simbolizando una idea que había desarrollado con esfuerzo. Sin embargo, su mente era un torbellino de pensamientos contradictorios. La voz de su amigo retumbaba en su cabeza. ¿Por qué no entendía la importancia de salir de su zona de confort? Con cada hora que pasaba, el miedo se transformaba en determinación. Decidió que esta reunión no solo hablaría del viaje, sino que también sería un espacio para confrontar su propia vulnerabilidad. Se preparó mentalmente para compartir no solo su visión, sino también sus inseguridades. Llegó el día, y mientras sus amigos se acomodaban, sintió el nudo en su estómago apretarse. Miradas curiosas y algunas de decepción lo rodeaban. José respiró hondo y comenzó a hablar. Hoy quiero que seamos sinceros.
dijo con voz firme pero vulnerable. Sé que algunos están dudando y que uno de nosotros ya se ha retirado. Entiendo que estos cambios pueden asustar. El silencio era denso. José continuó. Esta experiencia no debe ser solo de diversión, sino también de crecimiento personal. Quiero que todos se sientan seguros de expresarse aquí. ¿Por qué tenemos miedo de salir de nuestra burbuja? Al mencionar la burbuja, se notó una leve incomodidad entre algunos de sus amigos. Pero en lugar de retroceder, sintió que debía impulsar la conversación. Cada uno de nosotros tiene su propio viaje personal que explorar. Les propongo que compartamos no solo nuestras motivaciones, sino también esos temores que nos han mantenido atados. Un amigo, quien antes había sido escéptico, alzó la mano, sorprendido por el enfoque de José. A mí me da miedo que el viaje no sea lo que espero, o que no encaje. Otros comenzaron a murmurar, y lo que había comenzado como una atmósfera pesada se transformó. Uno tras otro empezaron a abrirse, confesando inseguridades que habían retenido. José sintió que las palabras de su oradora del taller resonaban. La vulnerabilidad no es debilidad, nos conecta. Con cada confesión, el grupo se acercaba más. Sin embargo, aún persistía la sombra de su amigo que había decidido alejarse. Abordar su ausencia se sentía necesario. Quiero que entendamos que la diversidad de nuestras posturas también es parte de este viaje. Si alguien elige no unirse, debemos encontrar la manera de aceptar esa decisión sin resentimientos. El ambiente en la sala empezó a cargarse de un nuevo sentido de propósito. José condujo la conversación hacia cómo podían encontrar fuerzas en las diferencias y cómo esto podría enriquecer su experiencia. Sin embargo, no podía evitar que la duda comenzara a danzar nuevamente en su mente. ¿Había estado a la altura? Su teléfono vibró y sobre la mesa apareció un mensaje. Era su amigo, el que había renunciado. He estado pensando, me gustaría hablar antes de que se vayan, decía breve pero sugestivo. José sintió que la oportunidad de reencontrarse con su amigo podía ser un catalizador inesperado, el momento en que pudieran desafiar sus diferencias y reforzar su unión. Pero, ¿cómo gestionar una conversación tan delicada? Se preguntaba cómo podría transformar este nuevo dilema en aprendizaje. Con su grupo fortalecido, tendría que abordar el encuentro con una mente abierta y un corazón dispuesto a escuchar. José se dio cuenta de que, en su camino hacia el liderazgo, el verdadero desafío continuaba. Sería capaz de reconectar con aquel que se había alejado y, de ser necesario, aprender a aceptar las decisiones de otros sin quebrantar su propia misión. Mientras se dirigía hacia la salida, sintió que cada paso lo acercaba no solo a un desenlace, sino a una versión de sí mismo que aún estaba por descubrir. La próxima conversación no solo sería sobre el viaje, sino sobre el coraje que se necesita para unir y sanar. Y así, en aquel momento decisivo, comprendió que la lucha por transformarse y unir a su grupo apenas comenzaba. José salió de la sala con la mente agitada, la conversación aún resonando en su interior. Cada palabra, cada confesión había hecho temblar los muros del miedo que él mismo había construido. Mientras más pensaba en el mensaje de su amigo, el dilema se agudizaba. ¿Cómo podría hablar con él sin cerrar las puertas de la empatía que había intentado abrir durante la reunión? Por un lado, quería demostrar que estaba listo para aceptar diferentes perspectivas. Por otro, temía que esta interacción pudiera desestabilizar lo que había logrado con el grupo. Sin embargo, la inseguridad que antes lo dominaba se transformó poco a poco en una necesidad urgente de conexión. No se trataba solo de él. Era un viaje compartido que podía llevar a todos hacia un aprendizaje más profundo. La conversación se llevaría a cabo en una cafetería cercana, un lugar familiar lleno de un bullicio que podía servir para su propósito. Al llegar, se tomó un instante para observar el ambiente, tomando nota de cada pequeño detalle. El aroma del café recién hecho, el sonido de las tazas al chocar, el murmullo de las conversaciones. Cada elemento le recordaba que la vida, aunque a veces abrumadora, estaba llena de oportunidades para comprender y conectar. En ese momento,
Un pensamiento cruzó su mente. Debía enfocarse en la autenticidad de sus emociones, no en el miedo que había detrás de ellas. Cuando su amigo llegó, el aire se volvió más pesado. ¿Sabías que podía estar aquí antes?, empezó su amigo, culpabilidad marcada en su tono. José respiró hondo y eligió no tomar esa frase como una crítica. En cambio, la interpretó como una invitación a abrirse aún más. Sí, lo sabía, pero estoy aquí para escucharte. ¿Qué fue lo que te llevó a cambiar de opinión? La conversación fluyó de manera inesperada. Su amigo comenzó a compartir sus propios temores, sus dudas sobre la capacidad de encajar en una aventura que parecía cada vez más ambiciosa. A medida que hablaba, José se dio cuenta de que muchos de esos miedos eran reflejos de las inseguridades que él mismo había compartido con el grupo. Esto transformó su entendimiento de la situación. No habían fallado como amigos, sino que se habían revelado mutuamente en su vulnerabilidad. Con cada palabra, los lazos entre ellos se fortalecían. No había resentimiento en la mesa, solo sinceridad. José se dio cuenta de que su amigo había estado intentando salir de su propia zona de confort, tal como él lo había hecho. Era un ciclo continuo de crecimiento. La conversación reveló que ambos deseaban el mismo resultado, aunque la forma de alcanzarlo pareciera diferente. Con ese descubrimiento, lo que había empezado como un embrollo emocional se convertía en un espacio de colaboración. Sin embargo, esa claridad conllevaba un innovador desafío. ¿Cómo podrían volver al grupo y transformar esa energía renovada en acción? Era obvio que el reto no se limitaba a reafirmar su relación, sino que implicaba unir sus visiones para construir un viaje donde nadie quedara atrás, sin dejar de lado las diferencias que podían enriquecer la experiencia. Mientras salían de la cafetería, un nuevo aire de confianza los envolvía. José sentía que, si bien había asumido un papel de liderazgo en la reunión, el poder del trabajo en equipo era igualmente crucial. Sin embargo, la inquietud volvió cuando recordó que la conversación era solo un paso hacia adelante. Restaba un largo camino para fortalecer al grupo en su totalidad. En ese momento, se preguntó si podría mantener esa apertura a futuro, si podría ser un facilitador del cambio y no solo un defensor de su propia visión. La ansiedad contenida por la próxima reunión aumentaba. Había un nuevo enfoque que debía preparar. ¿Sería capaz de integrar lo aprendido con su amigo al volver al grupo? ¿Podrían todos ellos juntos encontrar un estilo de crecimiento donde la diversidad no se sintiera como una carga, sino como el núcleo de su aventura colectiva? Con cada paso, el eco de la pregunta resonaba en su mente. ¿Estaba realmente listo para liderar? ¿O solo había empezado a arañar la superficie de su propio potencial? El día de la reunión llegó con un aire de tensión palpable. José se despertó más temprano de lo habitual, sumido en sus pensamientos, la incertidumbre girando a su alrededor como nubarrones. El descubrimiento que había hecho con su amigo durante la conversación en la cafetería aún latía en su pecho. Sabía que debía canalizar ese entendimiento hacia el grupo, pero el temor a ser malinterpretado lo mantenía en un estado de alta alerta. Mientras se vestía, su mente se llenaba de imágenes de cómo podría desenvolverse. Las palabras se agolpaban en su mente enredada, como una orquesta descompasada. ¿Qué presentación resultaría más eficaz? ¿Debería abordar el tema directamente o dejar que se desarrollara de forma orgánica? En sus intentos de ensayar su discurso interno, sentía que se perdía en detalles que, aunque importantes, no deberían distraerlo de lo esencial. Encuentra un propósito, se repetía, recordando que no se trataba solo de él. Al llegar a la sala, esbozó una sonrisa a sus compañeros, pero notó que la energía del grupo estaba más dispersa de lo que imaginaba. Las miradas esquivas y los murmullos indicaban que había una distancia que aún no lograban atravesar. Se sentó en la mesa y observó a cada uno de ellos, intentando aprehender sus emociones, sopesando sus inseguridades, preguntándose qué miedos compartían en silencio. Cuando dio inicio a la sesión, la voz de José tembló ligeramente. Sin embargo, se obligó a recordar la profundidad de su interacción con su amigo. Eso lo empoderó.
Hoy necesitamos hablar de nuestras inquietudes. No somos enemigos, somos un equipo que busca crecer. Sus palabras resonaron en la sala, desterrando las sombras que parecían dominar el ambiente. A medida que compartía su experiencia, los rostros comenzaron a relajarse. Las tensiones se transformaban en curiosidad. La conexión floreció cuando un compañero se armó de valor y confesó una vulnerabilidad similar. La atmósfera se tornó más ligera, pero José percibía que aún había un trasfondo de desconfianza. Aquello lo incomodó. ¿Habría algo más profundo que no estaban dispuestos a abordar? Con esa inquietud como telón de fondo, José comenzó a plantear preguntas incisivas. ¿Qué es lo que realmente temen? ¿Qué les impide dar ese paso crucial en nuestra colaboración? Las respuestas fueron inusitadamente reveladoras. Un torrente de emociones se desató. Algunos hablaron de fracaso, otros de su incapacidad para compartir su visión imaginada. José escuchaba, casi en trance, cada testimonio una llave que abría una puerta a un entendimiento más profundo. Sintió que la energía del grupo mutaba a una dinámica más enriquecedora. José avisaba que nunca podría evitar el reto del liderazgo. Solo podría transformarlo en un vehículo colectivo hacia el crecimiento. La respuesta de los demás era un eco de sus emociones genuinas. Se permitió relajarse en ese momento, sabiendo que, aunque todos eran diversos, había un hilo común que los unía. Mientras concluía la reunión, resonó un silencio reflexivo. Algunos de sus compañeros comenzaron a hacer comentarios de apoyo, mientras otros plantaban la semilla de nuevas ideas. El desafío, sin embargo, aún estaba presente. ¿Cómo podían consolidar esa conexión emergente en acciones concretas? Cada sonido del bullicio del café cercano parecían recordarle que era un camino lleno de incertidumbres y posibilidades. Al salir del edificio, con el aire fresco acariciando su rostro, reflexionó sobre la vulnerabilidad que había compartido y la que aún quedaba por descubrir. Necesitaba ordenarse a sí mismo para ser capaz de llevar a los otros hacia un entendimiento compartido. La presión empezaba a surgir de nuevo, pero esta vez con una chispa diferente. La pregunta aún persistía. ¿Sería capaz de sostener la apertura y el entendimiento que había surgido, o las antiguas inseguridades lo consumirían de nuevo? José apretó los puños, decidido a emprender la tarea. Sin embargo, una nueva preocupación lo cruzó. ¿Cómo acompañar a otros cuando su propio camino seguía tan lleno de incertidumbres? Podría convertirse en el líder que todos necesitaban. Los ecos de sus dudas flotaban en su mente, mientras lo inesperado llamaba a su puerta. Una oportunidad que podría cambiar completamente la dinámica del grupo y de él mismo. La tarde se tornaba cada vez más clara cuando José se dirigió a la reunión final con su grupo. En su corazón, una mezcla de emoción y ansiedad vibraba, como un acorde tenso y rescatado del desánimo. Había llegado el momento de ejecutar el plan que había estado gestando con sus amigos a lo largo de las semanas. Un fin de semana de aventuras y desafíos en la montaña, diseñado para transformar su conexión y empoderarlos. La idea de llevar a cabo esta experiencia no solo se anclaba en la diversión, sino en el deseo esencial de romper las barreras que habían limitado sus vidas y sueños. La montaña, inocente ante sus dilemas, se alzaba como un símbolo del ascenso que todos debían emprender. Estaba allí, en cada esquina del camino hacia su transformación, como un espejo que reflejaba no solo la lucha física, sino la interna. Con los rostros familiares reunidos a su alrededor, José sintió que la energía del grupo resonaba con una fuerza renovada. Al compartir con ellos su visión, no solo les ofreció la oportunidad de crecer, sino que al mismo tiempo asumió el compromiso de presentar su verdadera esencia, lejos del miedo y la duda. Este viaje es nuestra mirada en un futuro donde podamos desafiar nuestras limitaciones. Este es el momento, afirmó, dejando fluir sus palabras como un torrente de optimismo. Los murmullos de aprobación y expectativas llenaron el aire. Los rostros asintieron, y algunos comenzaron a compartir sus propias expectativas.
Un amigo mencionó cómo había pasado años en la rutina de su vida laboral y anhelaba salir de la monotonía. Otro amigo planteó su deseo de superar su temor a lo desconocido. Fue extraordinario ver cómo cada persona contribuía a un aire de posibilidad compartida. Sin embargo, justo en ese instante, la emoción alcanzó un clímax sereno. José se dio cuenta de que este momento no era solo el propósito de un viaje físico, sino un viaje hacia el autoconocimiento. Al compartir sus propias inseguridades y abrirse al grupo, sentía que sus propias limitaciones eran la llave que podía liberar a otros. Él mismo había compartido también sus miedos y había comprobado que la vulnerabilidad era un puente a la conexión real. Era un concepto que había aprendido en el taller y que ahora brillaba con luz propia en su vida. Había llegado el tiempo de validar no solo sus sueños individuales, sino también aquel impulso colectivo que había comenzado a gestarse en sus corazones. Con la idea de construir un hilo conductor hacia su destino, José presentó la dinámica del viaje. Desde actividades de escalada y senderismo hasta momentos de reflexión, donde cada uno pudiera compartir sus experiencias y descubrimientos, creaba un espacio que celebraría el crecimiento personal de cada uno y una conexión auténtica entre todos. El compromiso colectivo se sentía en el aire. Las miradas estuvieron llenas de resolución y entusiasmo. Al concluir la reunión, una sensación de unidad prevaleció, imbuida de una dimensión de esperanza. Era evidente que todos estaban dispuestos a enfrentarse a sus incertidumbres y a dar ese primer paso hacia su transformación. Al llegar al fin de semana del viaje, la energía vibrante del grupo desbordaba. Se encontraban rodeados de la majestuosidad de la naturaleza, esa que tanto habían anhelado explorar. La montaña exigía esfuerzo, pero ofrecía recompensas que iban más allá de lo físico. Mientras ascendían juntos, cada paso traía consigo un desafío personal, pero también un sentido renovado de compañerismo. Las risas se entrelazaban con el sudor, la adrenalina se convertía en combustible para el alma. En una de las noches bajo las estrellas, con el fuego crepitando a su alrededor, José se dio cuenta de que no solo estaba liderando a su grupo hacia un futuro mejor, sino que estaba transformándose a sí mismo, paso a paso. Comprendió que su verdadera victoria no estaba en un logro individual, sino en la capacidad de inspirar y conectar con otros. Cada acción, cada palabra compartida, lo llevaban a una comprensión más profunda de la vida y de su lugar en el mundo. Ya no era solo un vaquero, temeroso de salir al mundo. Era un hombre que había aprendido a cruzar sus propias fronteras, un hombre que podía sentirse orgulloso de sí mismo, de su elección de ser vulnerable y abierto. Al final del viaje, la montaña no solo les había proporcionado un espacio de crecimiento físico, sino que había forjado una comunidad de confianza y apoyo. José se dio cuenta de que su labor no concluía allí. El verdadero desafío culminaba con la acción de llevar estos aprendizajes de vuelta a casa y ser un catalizador de cambio. Así, con una confianza renovada y un propósito claro, se comprometió no solo a continuar creciendo en su propia vida, sino a ser un motor activo para la transformación de quienes lo rodeaban. Ahora, ya no cargaba con el peso del miedo, sino que lo abrazaba como parte de su viaje. Cada paso que había dado, cada decisión tomada, le había concedido el honor de ser una voz de esperanza. La vida se desplegaba ante él como un camino abierto, lleno de oportunidades. Estaba listo para enfrentarse al futuro, impulsando el cambio que anhelaba no solo para él, sino para todos los que confiaban en su liderazgo. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia, recordó con fervor, mientras una nueva llamada a la acción crecía en su interior. Solos podrían ser valientes, juntos podrían ser imparables. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Los verdaderos fans de historias de superación personal saben lo importante que es apoyar el canal a través de estas acciones.